Señor, no es un sentimiento. Lo que nos une es tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ninguno la merecía, Señor. Gracias te damos por tan grande amor, Señor. Porque si hoy tenemos una pizca de amor en nuestro corazón, es porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar sus asientos. Buenos días tengan todos. El Señor les bendiga. Hemos estado hablando acerca de Proverbios 6, del 16 al 19, y hemos estado estudiando cada uno de las cosas que nos marca Dios a través de su palabra que Él aborrece. Miren qué interesante que la última alabanza que teníamos ahorita habla acerca del amor de Dios, de cómo Él nos ama y cómo nosotros deberíamos de responder a ese amor, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a responder en relación al amor de Dios, cada uno de nosotros tiene que armarse del pensamiento de Dios o del camino que Dios nos ha formado, nos ha marcado, al punto que tenemos que amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, para así poder andar en sintonía con Dios. Si no, caso contrario, nosotros podemos llamarnos cristianos, pero no podemos decir que amamos a Dios. Si nosotros no amamos lo que Él ama y no aborrecemos lo que Él aborrece, nosotros no podemos decir que nosotros estamos en sintonía con Dios. Sí nos gusta la Biblia, sí nos gusta la palabra, pero debe haber ese sentimiento en el corazón de cada uno de aborrecer lo que Dios aborrece. Y el proverbio que estamos leyendo dice 6 cosas, Proverbios 6, 16, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, que ya lo hemos visto, la soberbia, ¿verdad? La lengua mentirosa, está de más explicar, las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos que son culpables de muerte, en todo el aspecto que relaciona la muerte. Ahora, el corazón que maquina pensamientos inicuos, todo aquel que se mueve en sus pensamientos solo para hacer el mal, los pies presurosos para correr al mal. Y hoy abordaremos el testigo falso que habla mentira. El testigo falso que habla mentira. Vamos a pedir a Dios que Él tome el control de esta reunión. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos reunir y venimos delante de ti, Señor, a pedirte que tú nos vengas hablando por medio de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Porque necesitamos, Señor, esa luz que es tu palabra en nuestra vida, Señor. Para no dirigirnos como nos diga, Señor, una religión o un pastor, sino para dirigirnos conforme a tu palabra, Señor. Para que tu palabra sea, Señor, esa regla que mida mi andar en esta vida, en este mundo, Señor. Para que tu palabra sea, Señor, ese reloj por el cual yo no me salga, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos caminar, Señor, según lo que tú mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque por nuestra fuerza es imposible, Señor. La carne quiere salirse de lo que es tu palabra, Señor. Pero tu Espíritu, Señor, el que nos ayuda a caminar según lo que tú quieres, Señor. Gracias te damos porque no nos has dejado solos. Gracias te damos porque tu Espíritu está entre nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu es el que nos redarguye de pecado, Señor. Gracias te damos porque tu Espíritu, Señor, está presente en la tierra y en cada uno de nosotros hoy. Bendito seas hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, pues dice el proverbio 6, 19, la parte A, el testigo falso que habla mentira. Y el tema que traemos hoy es eso realmente. Dios aborrece al testigo falso que habla mentira. Entonces me pueden decir ustedes, Dios aborrece al mentiroso. Sí, pero exclusivamente aquel que se presta para ser testigo de algo para lo cual él no puede dar veracidad de lo que es. ¿Ya? Y de esto nosotros nos podemos encontrar muchas veces en situaciones en las que nosotros podemos atestiguar algo de lo cual nosotros no tenemos plena certeza. Y Dios lo que nos manda a través de su palabra es realmente que nosotros seamos prudentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando yo expreso algo con mi boca, ustedes pueden decir, usted dijo
tal y tal cosa. Entonces yo vengo a ser, como ya hemos explicado antes, esclavo de todo lo que yo diga, esclavo de mi palabra. Yo voy a ser esclavo de mi palabra. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Cuida tus palabras, cuida tu boca y cuida aún más de ser testigo de algo de lo cual tú no tienes la veracidad completa. Puede parecer, ¿qué les digo yo? Nosotros hemos escuchado, la mayoría, no sé, un dicho que tenemos los nicaragüenses que decimos, este es un testigo masaya. ¿Lo han escuchado? ¿Saben qué es testigo masaya? Ese es testigo masaya. ¿Han escuchado esa expresión? Bueno, es como tratar de denigrar a alguien cuando le decimos, no, ese es un testigo masaya, como quien dice, un testigo inventado, ¿verdad? A ver, estas palabras que se usan así, este refrán que se usa así, gracias, este refrán que se usa así como testigo masaya, nace, según lo que yo vino a mis oídos, nace de que hubo un asesinato en Managua, ¿verdad? En el cual culpan a una persona o encuentran a una persona culpable y esta persona que es culpable, al verse que estaba en problema porque lo habían descubierto, comienza a mover sus teclas a sus allegados y logra que un vecino de él, que era muy amigo de él, fuera a atestiguar a favor de él, ¿verdad? Para decir que a la hora que ocurrió el asesinato, que el día que ocurrió, él estaba con él en su casa y que no podía haber sido él. Resulta que logra que llegue al juicio esta persona. Cuando llega al juicio, él se presenta, da su nombre y se da a conocer como yo soy de Masaya, mi nombre es fulano, vivo en tu lugar y no sé qué. Y entonces lo aceptan como testigo. Y cuando entra, él ya iba bien aleccionado de todo lo que tenía que responder. Y cuando le toca enfrentarse con el juez le comienza a hacer preguntas acerca del caso y esta persona comienza a responder tranquilo las preguntas porque ya se las sabía de memoria. En eso sacan el arma homicida, una escopeta, y se la presentan y le dice, ¿usted ha visto o conoce esta arma? Y él conocía muy bien el arma porque era el arma de su vecino con la cual habían asesinado a la persona. Pero cuando le dijo eso y lo confrontó, su mente se quedó en blanco. Su mente se quedó en blanco. Y comenzó después a tener pensamientos, dicen, de que comenzaba a ver que por la sala de su casa pasaba una gallina con sus pollitos. Entonces el juez le volvió a decir, ¿conoce usted, me puede decir si conoce usted esta arma? Entonces la persona siempre guardó silencio y por su mente ahora no pasaba la gallina con los pollitos, sino que pasaba un chancho con unos chanchitos. Y le volvió a preguntar, ¿conoce usted esta arma, sí o no? Y entonces se le vino a la mente, por decir algo, de un perro con unos perritos. Y dijo, sí, la conozco. Y la conozco desde que era pistola. Cuando dijo eso, algunos de ustedes se rieron. Yo conozco esa escopeta desde que era pistola. Cuando dijo eso, toda la sala que estaba ahí se puso a reír. Y lo que hizo el juez fue sacarlo de la sala. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un testigo falso. Se dio cuenta que realmente era una persona que estaba comprada. ¿Ya? Y de ahí viene lo de, sos un testigo masaya. De ahí viene la historia de que este es un testigo masaya. Conozco esa escopeta desde que era pistola, es decir, desde hace mucho. ¿Ya? Esto solo se lo hago como referencia porque es importante que nosotros nos demos cuenta que con nuestra palabra nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero también con nuestras palabras nosotros podemos destruir a muchas personas. Es decir, que la boca o la palabra tiene el poder para destruir a una persona. Y esto de testigo falso, nosotros lo podemos ver en los juicios. Cuando no han presenciado nada de lo que pasa y la persona se presta para atestiguar algo que no es. Como que sus palabras no contaran o no valieran. Cuando realmente se lleva un juicio y toman en cuenta mucho lo que los testigos dicen para poder enjuiciar o para poder liberar a una persona de algo que se le está acusando. Y realmente sabemos que en esta tierra no hay justicia, pero la poca justicia que hay se basa en qué? En los hechos y en los testigos. Y Dios nos llama que si nosotros no somos testigos de algo, nosotros nos guardemos de no atestiguar algo que no es. Y si nosotros somos testigos de algo, que nosotros digamos realmente la verdad. Entonces, el concepto de un testigo falso es aquella persona que siendo llamada como testigo de algo, miente o oculta una verdad acerca de lo que sabe. Por ejemplo, ayer
Estábamos en una boda y en la boda habían testigos. Y estos testigos estaban dando fe de que estas dos personas eran solteras. ¿Qué pasa si uno de ellos hubiese sido casado y alguien está atestiguando de que es soltero? Está ocultando una información, está mintiendo a la persona que lo está casando. ¿Y saben qué? Eso es penado. Eso es penado por la ley en todos los países, tanto en Nicaragua como en todo lugar. El dar un falso testimonio es penado. Y si es penado por esta justicia que podemos decir nosotros que es mediocre, ¿cómo será realmente delante de los ojos de Dios? Realmente esto es bien grave y nosotros debemos estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque nuestras palabras pueden llevar a causar un mal a otras personas. Y si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que buscar cómo no dar un falso testimonio acerca de algo. Tenemos que guardarnos de eso. Miren lo que nos dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Aquel que ama la verdad va a comer su fruto de la verdad, y aquel que ama la mentira, aquel que ama dar un falso testimonio, entonces esta persona también va a comer de su fruto. Es decir, que todo lo que nosotros digamos o aseveremos, vamos a obtener los resultados de eso. Vamos a tener los resultados. Yo digo una mentira, yo puedo engañar momentáneamente, pero tarde o temprano esa mentira se descubre. ¿Por qué? Porque la mentira tiene patas cortas. Y entonces cuando se descubre esa mentira, realmente quedas como mentiroso, ya no tenés la confianza que antes te tenían y has perdido toda credibilidad y ya no sos la misma persona. Y eso aquí entre nosotros, pero delante de Dios, ¿cómo estás? Delante de Dios estás peor. Delante de Dios estás peor. Entonces, el cristiano, el que anda buscando de Dios, tiene que ser siempre una persona íntegra, una persona que hable la verdad. Incluso cuando la verdad me afecte a mí mismo, yo tengo que decir la verdad. Cuando la verdad me afecte a mí, porque es ahí. Cuando la verdad me afecta a mí, es ahí donde yo me encuentro contra la espada y la pared y busco una solución, una respuesta que dar, que no es la verdad, y puedo engañar. Y ahí yo puedo estar engañando a cualquiera que tenga enfrente, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios lo sabe absolutamente todo. Y de quien nosotros debemos de cuidar no es de mi vecino, de mi hermano, del que está a la par mía. No, no, no. Es de Dios. Es de Dios. Nosotros debemos de ser temerosos de Dios. Y parte de ser temeroso de Dios es obedecer su palabra. ¿Y por qué digo obedecer su palabra? ¿Qué encontramos nosotros en Éxodo 20:16? ¿Qué encontramos nosotros en Éxodo 20:16? Dice, es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, es un mandamiento que salió del corazón de Dios y que nos ordena, ¿saben qué? No solamente a los cristianos, sino al mundo entero. Nada más que el mundo no conoce a Dios y por eso no obedece los mandamientos de Dios. Pero aquellos que andamos en busca de Dios, Él nos manda en su palabra, en su mandamiento, que no hablemos contra nuestro prójimo un falso testimonio. O sea, que nos guardemos de hablar algo de lo cual nosotros no tenemos fe o constancia. Un falso testimonio es algo grave, es algo grave. Decir que, por poner un ejemplo, decir yo una mentira de alguien, yo la puedo destruir a esa persona. Decir, yo vi a fulano con sutana en tal lado y yo se lo comento por decir algo a Freddy y ya queda en la mente de Freddy. Como Freddy tiene credibilidad en mí, él viene y lo repite. Y yo puedo crear incluso una murmuración, un chisme y puedo destruir a la otra persona sin la otra persona darse cuenta. Y cuando ya logra destaparse todo, ¿qué encontramos? A una persona que realmente se le ha dado muerte a través de las palabras. ¿Muerte por qué? Muerte porque cuando llega a oídos ese chisme de otra persona, simplemente ya no tiene la persona la misma visión que tenía de este que estamos hablando. Entonces es muy importante que nosotros nos cuidemos de todo lo que sale de nuestra boca, incluso de esto del falso testimonio. Proverbios 25:18. Miren cómo dice que es el que habla falso testimonio. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Es decir, no es algo leve, no es algo pasajero, sino que es algo realmente grave, pesado, duro. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Debemos de cuidarnos, porque somos vistos delante de Dios como eso,
como un martillo, como un cuchillo, como una arma que se ocupa ¿para qué? Para dar muerte, como una arma que se ocupa ¿para qué? Para dar daño. Y saeta aguda, es decir, una flecha puntiaguda, eso es lo que somos nosotros, solo para buscar cómo dar la muerte, el punto certero, ¿para qué? Para matar a nuestro prójimo a través de nuestras palabras. Y es que realmente esto de ser testigo de algo, nosotros realmente, como les digo, y lo voy a estar repitiendo, nosotros no podemos aseverar algo de lo cual nosotros no hemos visto. Si una persona viene y me confiesa un delito o me confiesa un pecado, entonces esta persona lo está haciendo espontáneamente. Yo puedo decir, me confesó tal cosa, pero yo no puedo decir, yo creo que, me parece que, o me dijeron que. Tenemos que guardarnos nuestra lengua, guardarnos nuestra boca. Hemos visto también el texto que nos dice que en la mucha palabra existe el hierro, existe el pecado, ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque algo vas a decir que no está de acuerdo con la realidad, con la realidad. En toda legislación se necesita, en toda legislación o en todo juicio se necesita de juzgar conforme a hechos y también con la ayuda o soporte de qué? De los testigos. En todas se necesita eso para poder dilucidar más o menos un caso, darle más o menos claridad a un caso. Entonces, yo no me puedo ir hacia un lado de un caso con solo escuchar la versión de uno. Yo tengo que escuchar la versión de los dos, de las dos partes involucradas. Y después de escuchar las dos partes involucradas, si hay algún testigo, mucho mejor. Voy a poner el ejemplo de un choque. Hay un choque y la policía no está presente, no hay cámara, pero sí hay testigo. Entonces, uno puede decir, no, el que tuvo la culpa es el que iba a este lado, y el otro puede decir, no, el que tuvo la culpa es el que iba al otro lado. Pero si hay un testigo, entonces yo escucho las dos versiones, como agente de tránsito o perito, yo escucho las dos versiones y conforme a lo que me digan los testigos, yo dilucido más bien cómo está realmente ese caso. Entonces, el testigo puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y por eso es que es muy importante que nosotros cuidemos nuestra boca y hablemos solamente lo que es verdad, solamente lo que es verdad. Miren cuán importante esto es, que en la Biblia, en Deuteronomio 17, 6, 7, nos dice cómo debemos de juzgar nosotros. Dice en Deuteronomio 17, versículo 6, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Pero mira lo que sigue, es lo más importante, dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. En el Antiguo Testamento, lo que nos está explicando este texto, es que cuando yo servía de testigo, me decían, tú eres testigo de lo que estás diciendo de esta persona, es decir, a vos te consta. Yo decía, sí, porque es fácil decir, sí, soy testigo. Ok, entonces esta persona merece ser lapidada, va a ser muerta. Pero ¿sabes qué? El primero que va a tirar la piedra para matarlo sos vos. Entonces muchos, cuando les tocaba realmente agarrar esa piedra y tirarlo, o sabían que tenían que agarrar la piedra, se retraían de ser testigos. ¿Por qué? Porque no era simplemente aseverar algo, sino de que sobre tu mano va a caer la vida de esta persona. Y vos vas a ser el primero en tirar la piedra. Y cuando vos tires la piedra, todos los demás la van a tirar. Si vos no la tirás, los demás no la pueden tirar. Los demás no la pueden tirar. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esto. Recordemos el caso de cuando se le llevó la mujer adúltera al Señor. La llevaron todos. Yo no creo que toda la multitud que la llevó la hayan visto a ella en el acto. Y él les dijo, ok, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, en ese momento ellos se encontraron de que ellos estaban siendo falsos testigos. Y esto es algo normal en la sociedad, no de ahorita, de muchísimo, muchísimo antes. Entonces, ellos sabían que la vida de ella corría por las manos de ella, por lo que ellos estaban aseverando. Y se sintieron acusados. ¿Por qué? Porque sabían que estaban mal delante de Dios. Entonces, la mano de los testigos caerá primero sobre la persona que se está acusando. ¿Para qué? Para matarla. No es simplemente decirlo, sino que ahí te demuestra que la vida de esta persona está en tus manos. Está en tus manos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando nosotros hablemos algo. ¿Y qué pasa si el testigo es falso? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de si el testigo es falso? ¿Cómo hacemos para descubrir si el testigo es falso? Dice que
los que están llevando un caso tienen que inquirir, tienen que indagar, tienen que ir hasta el fondo para ver, así como les ponía el ejemplo del testigo Masaya, averiguar si esta persona realmente está diciendo la verdad o no. Y no solamente por un testigo, sino por dos o tres. ¿Por qué? Para ver si no se me contradicen, para ver si están hablando lo mismo, para ver si coinciden. Y si no coinciden, entonces simplemente o están mintiendo o no son testigos realmente fiables. Miren lo que nos dice Deuteronomio, versículo 19, que nos habla básicamente toda esta parte de Deuteronomio sobre lo que es la ley y los testigos. Entonces dice Deuteronomio 19, versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, se van a informar bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces heriréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. O sea, que lo que él pensaba hacerle a la persona que estaba acusando, eso se le hará a él. En otras palabras, si lo que él quería era buscar la muerte o el descrédito de él, de la otra persona, él va a quedar con descrédito y la muerte va a ser para él. Entonces debemos de ser muy cuidadosos porque tal vez ante los hombres nosotros podemos salirnos con la nuestra, pero delante de Dios, Dios todo lo ve. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios está, dice el Proverbio 15:3, que los ojos de Jehová están sobre todos, viendo a quién, a los malos y a los buenos. Están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. También nosotros debemos de recordar que cada vez que vayamos a hablar, y más incluso pues, más cuando vayamos a hablar de alguien, nosotros debemos de recordar siempre, o no solamente cuando vayamos a hablar, sino hacer algo, debemos de recordar la regla de oro. Todos nosotros conocemos la regla de oro. Sabemos lo que es la regla de oro, pero casi todos no la aplicamos. Entonces debemos realmente de vivir esa regla de oro. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, esa es la ley y los profetas. Ahí está resumida. Miren, Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, no es que no hagan, sino todo lo que yo quiera que hagan conmigo. Es positivo, todo dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, es una declaración positiva, lo que yo quiera recibir, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si a mí no me gustaría que nadie hable de mí, que nadie levante un falso testimonio de mí, igualmente entonces yo tengo que callarme y no levantar un falso testimonio y guardar mi boca. ¿Para qué? Para no ser parte de aquello que va a destruir a la otra persona. Entonces yo tengo que tener esto en mi mente. Yo no voy a hacer algo de lo cual yo no deseo que me hagan. Y yo voy a hacer todo aquello a lo cual a mí me gustaría también que me hicieran. Y esto es lo que Dios nos manda. Y si nosotros pudiéramos aplicar esto en nuestra vida, yo les aseguro que dentro de nuestro hogar viviríamos diferente. Y no solo dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro centro de trabajo, nosotros viviríamos diferente. No solo dentro de nuestro centro de trabajo, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra sociedad, la cambiaríamos si realmente viviéramos la palabra como nos dicen. Porque miren qué principio dice, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, yo no mentiría a nadie porque no me gustaría que mintieran. Yo no le robaría a nadie porque no me gustaría que me robaran. Yo sería honrado porque me gustaría que conmigo fueran honrados. Yo hablaría verdad porque me gustaría que siempre me dijeran la verdad. Yo andaría íntegramente porque me gustaría que cuando alguien me hable yo le pueda creer. Pero si yo soy lo contrario, entonces ¿qué puedo esperar de este mundo? Voy a esperar todo lo malo. Voy a esperar todo lo malo. Y también es importante un texto que lo debemos de tener grabado en nuestra mente, es Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo, dice el Señor, en Mateo 12, 36 y 37, mas yo os digo, no es cualquiera, es el Señor Jesús el que está hablando, y dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, cuando nosotros damos un falso testimonio, esta es una palabra ociosa, una palabra que no edifica, una palabra que destruye, una palabra que daña. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y no estamos hablando de una condena terrenal, sino de una condena eterna.
porque es el Señor Jesús el que lo está diciendo. Entonces dice, mas yo digo que por toda palabra que salga de vuestra boca, toda palabra ociosa, miren, si nosotros nos grabamos realmente este texto en nuestra mente, yo sé que vamos a medir muy bien nuestras palabras y nos vamos a meter en menos problemas. Vamos a medir muy bien nuestra palabra y los problemas van a ir desapareciendo de nuestra vida, porque muchos de los problemas que nosotros tenemos, lo tenemos por culpa de la sin hueso, lo tenemos por culpa de la lengua, lo tenemos por culpa de aquella que, como dice Santiago, es difícil de domar, es difícil de domar. Y que solamente con la ayuda de Dios y de su Espíritu nosotros la podemos domar. Entonces debemos de estar muy bien claros de esto. ¿Por qué? Porque el testigo falso no se va a salir con la suya. Puede reírse por un momento, pero tarde o temprano va a obtener su respuesta. Y esto no porque va a tener va a tener su resultado, va a tener su recompensa. Y la recompensa no es buena. Y esto no es porque yo lo digo, sino porque la palabra misma lo dice. Acompáñenme a Proverbio 19:5. El testigo falso, dice Proverbios 19:5, no quedará sin castigo. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Óigase bien, el testigo falso no quedará sin castigo. Y esta es palabra de Dios. Esto no es palabra de un hombre y esto se va a cumplir. El testigo falso no quedará sin castigo. Entonces, yo no puedo atestiguar falsamente porque sé que tarde o temprano voy a recibir mi castigo y debo estar muy, pero muy atento a esto. No sé si ustedes se recuerdan la viña de Nabot. La viña de Nabot aparece en Primera de Reyes 21. La viña de Nabot era un hombre pobre que había tenido una herencia de su familia donde le habían dado una viña y la cual el rey Acab, un rey de lo más perverso que había en Israel, vino y se enamoró de esa viña porque estaba cerca de su tierra y él quería esa viña y se empecinó de esa viña, de ese terrenito y le dijo, mira, yo te compro esa viña. Y entonces le dijo él, no, no te la vendo. Te la cambio por una mejor, por una tierra mejor. No, no te la vendo, no te puedo vender la heredad que ha sido de mi familia. Yo no te puedo dar eso, le dice. Entonces acá vino y se puso bien triste por lo que le había dicho Nabot. Y se fue a su reino y cuando llegó con el semblante decaído porque no le habían querido vender realmente esa viña. Entonces cuando llega y lo mira su esposa, entonces le dice, ¿por qué estás triste? Le dice Jezabel. Jezabel es otra perversa. Le dice a Jezabel, ¿por qué estás triste? Y entonces le dice, es que Nabot, y casi llorando, no me quiso vender la viña, y la verdad es que yo la quería. Y le dice, pero tú eres el rey. ¿Por qué vas a estar triste por eso? No, no, no estés triste. A ver, yo voy a solucionar eso, esa viña va a ser tuya. Y miren lo que planeó esta mujer, porque cuando somos falsos testigos, nuestra mente comienza a caminar para planear lo malo y es aquel corazón que maquina pensamientos inicuos para hacer el mal y se cumple casi todo lo que Dios aborrece en lo que esta mujer hizo. Miren lo que dice entonces en Primera de Reyes 21, del 8 al 19, trayendo a colación la historia de la viña de Nabot, dice, entonces ella, Jezabel, escribió carta en nombre de Acab, que era el rey, y las selló con su anillo, es decir, mintió, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poned dos hombres perversos delante de él, no eran cualquiera, eran dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel le mandó. ¿Por qué? Porque era una carta escrita del rey, conforme a lo escrito en la carta que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Una persona inocente. Nabot no había hecho nada malo. Sin embargo, esta reina perversa comenzó a maquinar cosas inicuas en su mente. ¿Para qué? Para poder hacerle el mal a otro. Mintió, y entonces Dios está viendo todo eso. Dios está viendo todo eso, ¿verdad? Y murió, dice. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto.
Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Me imagino la risa que llevaba o la sonrisa que se dibujaba en la cara de Acab al darse cuenta que había muerto Nabot, y entonces él iba muy contento a agarrar esa viña, a la cual ya no tenía que invertir nada, simplemente la iba a tomar porque como ya no estaba el dueño, era parte del reino y él la podía tomar, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada porque Acab no se daba cuenta, todo lo planeó Jezabel, pero no es así. Dios saca a relucir siempre el pecado. ¿Por qué? Porque como dice el texto, el falso testigo no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. No escapará. Y dice entonces, en el 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y así como el Señor le mandó a decir a Acab, así sucedió cuando Acab fue muerto en una guerra. Los perros lamieron la sangre de él. Y la misma también sentencia dio para Jezabel. E igualmente pasó como el Señor dijo. ¿Por qué? Porque ellos se salieron con la suya delante de los hombres, y aquel se gozó de toda la maldad que había hecho su esposa para poder obtener aquello que no era de él, poniendo testigo falso, pero delante de Dios todo lo está viendo, y delante de Dios, Dios es el que juzga. Y tarde o temprano, si hoy sirves de testigo falso, ¿sabes qué? Dios te va a juzgar. ¿Y dónde puede servir de testigo falso? En la escuela puede servir de testigo falso. Cuando una profesora haga una pregunta y tú por encubrir a uno de tus compañeros, por encubrir o encubrirte a vos mismo, vas a buscar a alguien que te pueda cubrir. Vas a buscar a alguien que pueda atestiguar en contra tuya. En tu familia puedes también buscar a alguien de testigo falso. En todos lados podemos buscar testigos falsos. No creamos que solamente es un juicio. No, en cualquier parte puedes atestiguar. Puedes buscar a alguien que testigue en contra, a favor tuyo, con tal de no sufrir el daño, con tal de no sufrir un agravio, con tal de no pagar lo que debes. Vas a buscar un testigo. Pero ¿sabes qué? Dios está viendo todo tu actuar. Y todas tus acciones están apuntadas en un libro en el cual un día vas a dar cuenta de todas ellas. No creas que a Dios se le va a pasar por alto una. No, toditas las tiene claras. No hay una que se le puede escapar. Incluso puedes tú sufrir de amnesia y con el tiempo olvidar que fuiste un testigo falso. Puedes tú sufrir de amnesia y puedes olvidar el mal que hiciste. Pero Dios no olvida todo lo malo que has hecho. Y lo tiene todo escrito para un día recordártelo. Un día recordártelo. La única manera en que Dios puede borrar ese libro es cuando te arrepientes de tu pecado, miras a Cristo y vas a Él de rodillas. Y Él dice: todos tus pecados han sido borrados. Caso contrario, esa lista sigue ahí, vigente. ¿Para qué? Para que cada uno pague conforme a sus obras. Así como pagó Jezabel y así como pagó también Acab, cuando habían hecho injusticia en contra de alguien que era realmente justo. El buen Nabot, que lo único que tenía era una pequeña parcela, una pequeña viña. Y aquellos por codicia fueron encima de ella. Entonces nosotros en los negocios podemos llegar a caer en eso, a caer en crear un falso testimonio. Cuando nosotros venimos y ponemos en una factura un precio que no es, eso es un falso testimonio. Estamos atestiguando algo que no es así. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en esto. Los que trabajan con leyes deben de ser muy cuidadosos en esto, en dar un falso testimonio. Nosotros tenemos que buscar siempre cómo hablar la verdad. ¿Por qué? Porque esa es la vida del cristiano.
¿Por qué? ¿Por qué la vida del cristiano tiene que ser verdad? Porque Dios es verdad. Dios es verdad, su palabra es verdad. Todo aquel que está unido a Dios está comprometido con la verdad. Entonces, cuando nosotros mentimos, dice la palabra que nosotros hablamos de nuestro padre. ¿Quién? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso desde el inicio. El diablo es aquel que viene a servir de falso testigo, aquel que quiere entorpecer. El diablo es el acusador. El diablo está presente en todo ese momento cuando tú quieres atestiguar falsamente. Eso no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del enemigo. Cuando se te cruza por la mente un pensamiento de decir una falsedad, de decir una mentira, o servir de falso testigo, o buscar un falso testigo, eso no viene nunca de parte de Dios, sino que eso más bien viene de parte del enemigo. Y no es que no se te pueda cruzar, sí se te puede cruzar. ¿Por qué? Porque cuando estás contra la espada y la pared de algo que te están señalando, tu mente comienza a dar vuelta y entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y son momentos, segundos, y ¿sabes qué? El consejo que nos da Dios, guarda silencio. Y después de que guardes silencio y medites, di la verdad. Pero nosotros, para no quedar mal, venimos e inmediatamente decimos una mentira, damos un falso testimonio. Y nosotros después, para poder corroborar, para poder sustentar esto, vengo yo y le digo, ok, lo que pasa es que sí, no andaba haciendo tal cosa, sino que andaba en la casa de David. Y después llamo a David y le digo, David, hazme un favor, si te preguntan, decirle que yo estaba en tu casa. Y viene David y se presta para eso. Entonces, ¿qué está haciendo David en ese momento? Está siendo un falso testigo. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a decir la verdad siempre, a la verdad con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que nosotros quisiéramos, que se nos hablara a nosotros siempre con la verdad y no con la mentira, no con un falso testimonio. Miren que, como les digo, delante de Dios, nosotros no podemos esconder absolutamente nada. No podemos esconder absolutamente nada. A ver, si yo les hablo de falsos testigos, ¿qué otra cosa se le viene a la mente? ¿A dónde más hubieron falsos testigos en la Biblia? En la muerte del Señor Jesús. En la muerte del Señor Jesús hubieron falsos testigos. Miren lo que nos dice Mateo 26, en el versículo 59. A Jesús le andaban buscando un pelo en la sopa para irlo a acusar y no lo hallaban. ¿Por qué? Porque caminaba rectamente, porque no infringía la ley. Porque siempre que ellos le decían, ha fallado en esto, él les daba una respuesta sabia. Y él les decía, yo no he fallado, lo que pasa son ustedes que no han entendido cuál es el espíritu de la ley. Entonces, dice que ellos buscaban, y en Mateo 26, versículo 59, y si los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Buscaban eso, un falso testimonio. ¿Para qué? Para entregarlo a la muerte. Y dice en el 60, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Es decir, sobraba la gente que no, yo te voy a decir que él dijo tal cosa. Y yo te voy a decir que dijo también esto. Y yo te voy a decir falsos testimonios. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Aquí está la acción del Hijo de Dios. ¿Qué hacía él ante esas falsas acusaciones? Callaba. ¿Por qué? Porque él sabía que su juez estaba en los cielos. Porque él sabía que no era esta tierra la que realmente le iba a dar la justicia que se merecía. Dice, él callaba, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando esto hace el sumo sacerdote que lo conjura, entonces en el nombre de Dios, y cuando él ya puede hablar porque estaba bajo juramento, entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho, y más os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Y aquí ahora mismo ha escuchado su blasfemia. Pero él no andaba buscando que él blasfemara, él andaba buscando realmente dos falsos testigos. ¿Para qué? Para acusarlo, para buscar cómo matarlo.
Ese era el fin de ellos. Y cuando nosotros buscábamos un falso testigo, realmente también es para decir una mentira. Y nosotros tenemos que saber y tener claramente que una mentira nos va a conducir a la muerte. A la muerte nos va a conducir una falsa mentira. Nosotros tenemos que buscar realmente en todo nuestro andar cómo caminar rectamente como Dios quiere, como Dios quiere. Dice el Proverbio 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Mas el que mucho abra sus labios, tendrá calamidad. Nosotros debemos de realmente pedirle a Dios que ponga un candado en nuestra boca. Entonces, no voy a hablar. Habla lo necesario. Habla lo necesario. Lo escasamente necesario, porque en la mucha palabra te puedes enredar, en la mucha palabra puedes pecar. Habla lo necesario. Si nosotros tenemos, o Dios nos creó con una boca y con dos oídos, tenemos que aprender a escuchar antes de dar una respuesta. Y a veces nosotros medio escuchamos e inmediatamente damos la respuesta. O medio escuchamos y no han ni terminado de preguntarnos cuando ya tenemos la respuesta. Nadie nos obliga a responder inmediatamente. Miren que Jesús mismo, cuando estaba en el concilio, Jesús dice que callaba. Callaba, él no hablaba nada, no, él solo estaba escuchando. Agarremos nosotros ese ejemplo. Jesús escuchaba y hasta que le dijeron, te conjuro en el nombre del Dios viviente que no diga realmente. Entonces digo, yo soy, tú lo has dicho. Entonces debemos de aprender esto. Es una gran lección que nos da el Señor de escuchar. En la medida en que nosotros escuchemos, vamos a entender qué es lo que nos quieren decir. Y una vez que entendamos, procesamos, nosotros podemos dar una respuesta. Pero sí, nuestra respuesta siempre tiene que ser verdadera. No podemos nosotros andar mintiendo. ¿Por qué? Porque el que miente no da testimonio de que Cristo vive en él. El que miente realmente lo que da testimonio es de que le gusta el mundo, le gusta salvar su pellejo, le gusta salirse con las suyas, pero no da testimonio de que callaba. A Cristo lo estaban acusando injustamente y él callaba. Él callaba. Porque todo lo que estaban diciendo era falso, pero él callaba. ¿Por qué? Porque su juez está en los cielos. Salmos 141, dice el versículo 1, el rey David en el Salmo 141, dice el rey David en el Salmo 141, oración a fin de ser guardado del mal. Así empieza. Miren, oración a fin de ser guardado del mal. Un salmo de David, es decir, que David orando para que Dios lo guarde del mal. Y empieza diciendo David, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y miren lo que dice en el versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Él está pidiendo realmente ser guardado del mal y él se da cuenta que su boca lo puede llevar a causarle un mal. Y él dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Por qué? Porque su misma boca podría ser quien lo llevara a la maldad o a hacer una iniquidad. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No dejes que mi corazón se incline hacia la maldad. No permita, Señor, que yo me incline hacia lo que es el pecado, hacia lo que es la iniquidad. Guárdame, guárdame, Señor. Imagínense pon guarda a mi boca. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué cosa es un guarda? Una seguridad. Nosotros vamos a cualquier lugar y encontramos, por decir algo, en el hospital o en el banco, a un guarda en la puerta. Y ese guarda, cuando entran las personas, ahora les pasa pues en los bancos, en el PIB, para ver si suena algo que como metálico. Y si miran que llevas algo que no entraste, te revisa. Entonces, que no pueda salir nada que sea malo de mi boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta
de mis labios. Que esté ahí vigilante en todo momento de lo que sale de mi boca. Que esté ahí siempre observando lo que digo. ¿Para qué? Para no mañana arrepentirme de algo que salió de mi boca. Solo así yo puedo realmente poder ser guardado del mal, porque mi misma boca me puede incluso traicionar. Por eso es que Santiago es claro cuando dice que aquel que logra domar la lengua es un hombre sabio, es un hombre prudente, es un hombre de Dios prácticamente. ¿Por qué? Porque realmente es bien indomable esta lengua que nosotros tenemos. Miren, estamos estudiando el Proverbio 6. El Proverbio 6, 16 es el que estamos estudiando al 19 y nos dice las cosas que Dios aborrece. Y entonces yo les digo, nosotros necesitamos aborrecer esto mismo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que ama Dios? Dios ama la verdad porque Él es verdad. Dios ama la misericordia porque Él es misericordia. Dios ama la bondad porque Él es bondad. Dios ama el perdón porque Él es perdón. Y Él quiere que con cada uno de los atributos que Él tiene puedan ser también parte de nosotros. Puedan ser parte de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Porque ese es el objetivo del cristiano, parecerse más a aquel que dice que es su Dios. Aquel que dice que es su Dios. Entonces, aquel que su Dios es el dinero, esta persona se viene metalizando. ¿Qué cosa es metalizando? Que a todo le pone un interés. Por decir algo, si alguien viene a mí y me presta dinero, le pongo un interés. Y soy desconfiado y mi corazón se vuelve duro y no soy dadivoso, sino que soy tacaño. ¿Por qué? Porque mi Dios es el dinero. Entonces mi corazón se va metalizando igual como el dinero es un metal. Pero si en tu corazón tu Dios es Dios, tú te tienes que ir pareciendo cada día más a ese Dios. Si no, simplemente yo miro tu actuar y sé quién es tu Dios. Tu Dios es la música, tu Dios es el vicio, tu Dios es esto, tu Dios es el otro, porque me deja ver realmente qué es tu Dios. Pero si tu Dios es realmente Dios, cada día tu actuar se va a asemejar más a aquel a quien profesa seguir y a quien profesa amar. Y Dios es verdad, Dios es misericordia y Él quiere que cada día nosotros vayamos pareciéndonos más a Él. Incluso nosotros podemos ver quiénes habitarán con el Señor. Y cuando miramos quiénes habitarán con el Señor, está en contraposición de lo que nos dice el Proverbio 6, 16 al 19. Miren lo que nos dice el Salmo 15. Jehová, dice el Salmo 15, ¿quién habitará? Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Señor, ¿quién va a estar contigo? Señor, ¿quién es aquel que podrá estar contigo? Y la respuesta que da es la siguiente: el que anda en integridad y hace justicia. Íntegra, una persona de una sola palabra, de una sola verdad. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. Por decir algo, va a habitar en su tabernáculo. Pero no solamente sino que también dice, el que no calumnia con su lengua, es decir, el que no levanta una mentira, el que no es un falso testigo, ni hace mal a su prójimo. Cuando nosotros somos falsos testigos, nosotros hacemos mal a nuestro prójimo. Entonces dice el Señor, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, no admite nada en contra de su vecino. Esta persona es íntegra, es de una sola ficha, de una sola pieza. Aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, igual como Dios lo menosprecia, si no se alegra con el vil, no se goza con el vil, no vive con el vil. Entonces, aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, aquel que cuando le toca decir la verdad está en contra de él, no por eso va a cambiar. Va a decir la verdad, aunque esa verdad lo comprometa a él realmente en un caso complicado o lo comprometa a pagar algo. Él dice siempre la verdad, aunque lo comprometa a hacerse responsable de algo, él va a decir siempre la verdad. ¿Quién quebró esa puerta? Fue fulano, fue mengano. Y vos lo viste, ¿verdad? No. Un cristiano, si él fue el que la quebró, él dice, yo fui y yo voy a pagar.
Aunque eso me comprometa, dice siempre la verdad. Eso es lo que nos está diciendo aquel, dice, cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Porque el que yo diga que yo fui el que quebré la puerta o la ventana, eso es un daño que yo mismo me estoy haciendo. Pero ¿saben qué? Él prefiere la verdad para estar bien con Dios que la mentira para estar bien con él mismo. Y ese es el punto. Que nosotros tenemos que preferir siempre la verdad porque me conviene o me siento mejor cuando estoy bien con Dios que bien con los hombres. Y si decir la verdad me va a hacer que todos ustedes estén en contra mía, no me importa porque lo que yo quiero es estar bien con Dios. Lo que yo quiero es estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, discúlpenme que se los diga así, para nada me van a servir en el día en que yo mire cara a cara a mi Creador. Pero el día que yo mire cara a cara a mi Creador, si me han dado en verdad, aunque todos ustedes estén en contra mía, ¿saben qué? Él va a levantar mi rostro. Aunque todos ustedes me den la espalda, Él me va a levantar. ¿Por qué? Porque me he parado por la verdad. Porque he honrado la verdad. Porque no he deseado la mentira, no he dado falsos testimonios. Entonces esto es lo que Él busca en cada uno de nosotros y Él dice, ese va a estar a mi lado. Aunque sea despreciado por el mundo, ese va a estar a mi lado. Y esto es lo que nosotros debemos de anhelar. No que mi familia me dé lo que no que el del trabajo me dé lo que no que el de la escuela, el de la universidad me dé lo que con tal de una mentira, con tal de una trampa, de un falso testimonio. No. Yo tengo que buscar de toda manera estar bien con Dios. Y a veces, o no a veces, casi siempre, el estar bien con Dios te va a hacer estar mal con el mundo. Te va a hacer estar mal con el mundo. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta la trampa, al mundo le gusta la mentira, al mundo le gusta el engaño, el falso testimonio. Eso le gusta al mundo. Y eso es como camina el mundo. Pero Dios no camina como camina el mundo. Dios camina en dirección contraria. El mundo camina en mentira y Dios camina en verdad. Y eso es lo que tenemos que anhelar cada uno de nosotros. Buscar la verdad. Vivir la verdad. Amar la verdad. Aunque la verdad vaya en contra de mis propios propósitos, mis propios intereses. Amar la verdad, desear la verdad. Que el mundo entero lo tenga en contra, no me importa, pero voy a ir por la verdad. Porque esto es lo que el Señor nos marca. Dice, aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, cuando lo ponen con la espada contra la pared, guarda silencio y cuando logra hablar, ¿saben lo que dice? La verdad, aunque esa verdad lo vaya a dañar a él. Quien su dinero no dio a usura, es decir, que no tiene interés económico, ni vive esperanzado en el dinero, ni en las cosas materiales, sino que tiene su mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, aquel que no ha admitido en contra del inocente un soborno o algo así, ¿para qué? Para hablar mentira en contra de él. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. En el mundo podés estar en el piso, derrotado, acabado, pero delante de Dios, ¿sabes qué? No vas a resbalar nunca. Estás siempre firme. Y eso es lo que Él busca en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hablar la verdad, no servir de falsos testigos, no buscar falsos testigos, apartarnos de la mentira en todo momento, apartarnos del falso testimonio, apartarnos del falso testimonio. Nosotros, los cristianos, tenemos un testimonio que es verdadero. ¿Y cuál es ese testimonio que es verdadero? Su palabra. Ese es el testimonio que nosotros tenemos, que es verdadero. Y no hay como Él. Es la única verdad que nosotros tenemos. Su palabra. Su palabra. Y como es la única verdad que nosotros tenemos, su palabra, sobre ella debemos dirigir nuestra vida, vivir nuestra vida. Sobre su palabra. Si nosotros tenemos un falso testimonio, nosotros no estamos guardando la palabra de Dios. Porque es claro que Dios aborrece, en Proverbios 6, 19 que estábamos leyendo, Dios aborrece el falso testimonio. Aquel que habla falso testimonio en contra de su prójimo. ¿Por qué? Porque lo dejó establecido en Éxodo 20, que lo leímos cuando dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y pudimos ver cómo el falso testimonio siempre
es descubierto. Por mucho que querrás hacer la del gato, de echarle tierra para que no miren la maldad que has hecho, la porquería que has hecho, Dios está arriba viéndolo y Dios sabe realmente qué es la porquería que has hecho. Y Dios la va a descubrir, porque no hay nada encubierto en esta tierra que no vaya a ser descubierto por Dios. Y eso nosotros debemos de tenerlo claro. Es mejor hablar la verdad. Y podríamos decir ser cristiano y amarrarnos los pantalones, y aunque esa verdad vaya en contra de mi propio interés, decirla y poder caminar con la frente en alto, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Delante de Dios. Que lo que más nos interese sea Dios primeramente. Oremos al Señor y pidámosle que Él sea quien nos ayude a vivir rectamente como Él quiere que vivamos. Y que no deseemos nosotros ni cuando nos sintamos tentados, a dar un falso testimonio, cuando nos estamos tentados a mentir, cuando nos estamos tentados, porque eso es normal que vas a ser tentado, nosotros podamos callar como cayó Jesús, meditar y después de meditar, darle gloria a Él diciendo la verdad. Porque es la única manera en que podemos vivir correctamente, dándole gloria a Él, diciendo la verdad. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres claro en tu palabra y nos muestras todo aquello que tú aborreces, Señor. Nos muestras también, Señor, todo aquello que tú amas, Señor. Y lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a entender muy bien, Señor, todo eso que tú aborreces, Señor. Ayúdanos, Señor, a aborrecerlos a nosotros también, eso que tú aborreces, Señor. Padre, y que no podamos, oh bendito Dios, mezclarnos con eso que tú aborreces, Señor. Padre, si se nos viene la tentación, Señor, de hacer algo que tú aborreces, Señor, que doblemos rodillas, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a ir a ti en el momento de la tentación, Señor, a acudir a aquel que nos puede dar la respuesta, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser hombres sabios, Señor, para poder vencer el mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Tu palabra es clara, Señor, cuando dice que 6 cosas aborrece Jehová. Oh bendito Dios, y aún 7 abomina su alma, dice ahí, Señor, el texto que hemos estado estudiando, Señor. Padre, ya pudimos ver que tú aborreces los ojos altivos, aquel que, oh bendito Dios, se cree más de lo que es, Señor, aquel que es soberbio, Señor, aquel, oh bendito Dios, que mira a todos por debajo, incluso a ti, Señor, te mira por debajo, Señor, y él se cree más, tú lo aborreces, Señor. Oh bendito Dios, tú aborreces la lengua mentirosa, dice tu palabra también, Señor, aquel que solo anda en mentiras, Señor, tú lo aborreces. Padre bendito, las manos derramadoras de sangre inocente, tú también la aborreces, Señor, aquel que ocupa sus manos, Señor, para hacer el mal, Señor, aquel que ocupa sus manos, Señor, oh bendito Dios, para derramar sangre inocente, Señor, aquel que, oh bendito Dios, solo vive maquinando en su corazón pensamientos inicuos, tú lo aborreces, dice tu palabra, Señor, aquel que vive en su mente, en vez de dedicarla para cosas buenas, la mente, Señor, lo ocupa para cosas malas, Señor, para maquinar cómo robar, cómo mentir, cómo hurtar, cómo, oh bendito Dios, fornicar, adulterar, solo vive pensando en eso. Tú aborreces este tipo de persona, dice tu palabra, Señor, aquellos pies presurosos para correr el mal, tú lo aborreces también, Señor, aquel que, oh bendito Dios, es rápido para hacer el mal, pero cuando son las cosas de Dios pone pero, va despacio, no lo hace, bendito Dios. Aquel que dice mañana busco de Dios, pero para el mal hoy mismo está dispuesto a hacerlo. Tú aborreces esos pies presurosos, Señor, bendito Dios. Y tú nos mostraste hoy que tú aborreces también al testigo falso que habla mentiras, Señor. Tú lo aborreces en tu corazón, Señor. Bendito Dios, y tú, según tu palabra, nos muestras que ese no estará a tu lado habitando contigo, Señor. Padre, como dijo David, pon guarda en nuestra boca, Señor. Pon guarda en nuestra boca, Señor, para que no salga de nuestros labios y de nuestra lengua algo, Señor, que mañana nos vayamos a arrepentir, Señor. Padre, por favor, llena nuestra boca de alabanzas a tu nombre, de alabanzas a ti, Señor, que nuestra boca sea llena, Señor, para darte gloria a ti, Señor, que nuestra boca sea llena, Señor, para glorificarte a ti, para hablar verdad, Señor. Padre, para ser íntegro, Señor, para ser de una sola pieza, Señor. Padre bendito, y que esa pieza, oh bendito Dios, sea conforme a tu Hijo aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos cada día a parecernos más y más a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en verdad siempre, Señor. Padre bendito, ayúdanos porque solo con tu ayuda lo podremos lograr, Señor. Padre, ayuda a todos los aquí presentes y bendice también a todo el que escucha, Señor, a través del internet, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y confiamos
en que tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, va a estar con nosotros en el momento de la angustia, en el momento, Señor, oh bendito Dios, de la presión, de la tentación, para poder, Señor, decir la verdad y honrar tu nombre y honrarte a ti, Señor. Porque es mejor, Señor, bendito Dios, honrarte a ti que honrarnos a nosotros mismos o honrar al hombre y honrar al mundo, Señor. La mentira honra al mundo, la mentira honra al hombre, pero la verdad te honra a ti, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Estoy a sus órdenes.